Daré ahora el uso de la palabra a los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas para que presenten sus observaciones a la información del Estado. Solicito que manifiesten a la Corte el nombre de la persona que realizará las observaciones y proceder con ellas. Adelante, por favor. Buenos días, honorable jueza. Buenos días, jueces honorables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días a los miembros de la ilustre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días a quienes el día de hoy nos acompañan en esta audiencia pública y a los peruanos y familiares de víctimas quienes participan de esta audiencia a través de la señal. Mi nombre es Carmen Amaro, soy familiar del caso Cantuta, soy hermana del estudiante Armando Richard Amaro Kondo, un estudiante de 25 años que fue secuestrado, que fue asesinado y que el día de hoy se encuentra desaparecido. Nosotros como familiares el día de hoy nos hacemos presente por la memoria y por la dignidad de cada uno de nuestros familiares. Nosotros hemos acudido en esta audiencia para que nos escuchen, para que nos atiendan. Venimos a esta audiencia también porque el Estado peruano no nos ha escuchado. Venimos porque el presidente de la República, durante la campaña presidencial, se comprometió en un compromiso público con los familiares de víctimas a que no iba a indultar a Alberto Fujimori, a que se comprometía a respetar las sentencias judiciales ganadas a través de tribunales de justicia peruanos. Nosotros venimos el día de hoy para manifestar nuestro rechazo al indulto que se le ha concedido a Alberto Fujimori, un indulto que no es humanitario, un indulto que significa un insulto a la memoria y a la dignidad de cada uno de nuestros hermanos, padres y hijos. Nosotros rechazamos y con la dignidad en alto persistimos y lucharemos hasta que se haga justicia, hasta que el principal responsable de la muerte y desaparición de nuestros familiares retorne a prisión, a cumplir la pena que se le impuso de 25 años, no como un acto de odio, no como un acto de venganza, sino como un acto de justicia. Una justicia que le hemos ganado y que le hemos emprendido durante 25 años, justamente hasta instancias judiciales, y que le hemos ganado y que hemos salido triunfantes en la justicia. El día de hoy venimos para levantar la voz por cada una de las víctimas de nuestro país. El indulto nunca será justicia. El indulto es impunidad. El indulto es impunidad y significa que no es humanitario, sino es un indulto político. El indulto reafirma la muerte de cada una de las víctimas de la violencia política. Y hoy venimos acá, a esta audiencia, para decir que los familiares de víctimas de Cantuta y Barrio Salto y de otros casos donde Alberto Fujimori es responsable de la muerte de miles de peruanos, para decir que venimos a esta audiencia buscando justicia. Justicia exigimos, justicia esperamos, que nuestra lucha de 25 años y 26 años de otros casos no sea pisoteado. Que la justicia de 25 años en la cual hemos emprendido durante una lucha permanente no se nos arrebate. Justicia es lo que esperamos. Y el día de hoy quiero dejar a los representantes legales para que inicien los argumentos en esta audiencia. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Gloria Cano. Soy de la Asociación Pro Derechos Humanos. Haré uso de la palabra junto con Viviana Cristicevi, Carlos Rivera y David Velasco. Honorable Corte, estamos frente al Tribunal Interamericano una vez más, defendiendo la implementación efectiva de las sentencias dictadas por esta Corte en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Los argumentos presentados de manera oral en esta audiencia van a ser también presentados con posterioridad por escrito y profundizados en sus argumentos. Desde el principio de nuestro alegato queremos precisar que no estamos frente a un caso en el marco de justicia transicional, sino que lo que se cuestiona es el indulto concedido a una persona que fue condenada, recibió una sanción proporcional y adecuada por los propios tribunales peruanos,
por la comisión de delitos de lesa humanidad. Estos hechos habían sido objeto de trámite y de sentencia por la Corte Interamericana, en el que se determinó la responsabilidad internacional del Estado peruano ante la falta de investigación y una sanción en los casos de la desaparición forzada de 9 estudiantes y un profesor en la Universidad de La Cantuta, así como la ejecución extrajudicial de 15 pobladores en un solar de Barrios Altos, donde murió también un niño de 8 años, hijo de doña Rosa Rojas, presente en esta audiencia. La sentencia de Barrios Altos y La Cantuta, dictada por esta Corte, determinó en un alcance general que las amnistías, indultos y los excluyentes de responsabilidad y sanción son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos y constituye sin duda la jurisprudencia emblemática de esta honorable Corte y la más citada en otros tribunales internacionales y cortes regionales. Dicha jurisprudencia, señores jueces, señora jueza, ha sido la clave para derribar obstáculos que perpetuaban la impunidad ante la Comisión de Crímenes Internacionales en diferentes partes del mundo. Es en este marco que el día de hoy queremos denunciar que la resolución suprema emitida el 24 de diciembre último, por la cual se concedió indulto y derecho de gracia a Alberto Fujimori, fue resultado de un pacto político que consistió en la liberación indebida de una persona condenada por graves delitos, a cambio de impedir la vacancia en el puesto de la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. El Ejecutivo, el Presidente de la República, junto con un grupo parlamentario del Fujimorismo, negociaron los derechos de las víctimas que representamos, especialmente su derecho a la protección judicial efectiva y a la igualdad ante la ley, y le pusieron en riesgo y han puesto en riesgo la posibilidad de que otras víctimas y la sociedad en su conjunto accedan a la justicia y conozcan la verdad en otros procesos penales que involucran la responsabilidad de Alberto Fujimori. Se ha observado, señores magistrados, señora magistrada, que en la tramitación de indulto y derecho de gracia han habido datos que nos han llamado la atención, como por ejemplo el récord de los cuales se llevó a cabo el indulto, 13 días, comparado a otros trámites de indulto que duran un promedio de 111 días. También tenemos que señalar que el 5 de diciembre del año pasado, de diciembre último, se modificaron los lineamientos para la conformación de las juntas médicas penitenciarias, dándole también voz y voto a los médicos tratantes de los peticionarios, es decir, del peticionario del indulto, de Alberto Fujimori. Que la Junta Médica Penitenciaria que evaluó a Fujimori fue conformada por 3 médicos, uno de ellos, Juan Postigo, quien había sido solicitado por la familia de Alberto Fujimori en el año 2013, y la propia comisión que evaluaba los indultos en ese entonces rechazó su participación porque viciaría el procedimiento por falta de imparcialidad y objetividad al ser el médico tratante de Alberto Fujimori. Sin embargo, en este último procedimiento se le incluyó con voz y con voto. La Junta Médica Penitenciaria también, señor, ha destacado, como lo ha hecho también en la representación del Estado, que hay una serie de enfermedades. Sin embargo, nos llama poderosamente la atención que se oficiara el Instituto de Neoplásicas. Sin embargo, recién después de otorgar el indulto, el informe fue llevado a la comisión. Tenemos también, señor, que el Colegio Médico Perú, el Colegio Médico Peruano, en su revista oficial, ha señalado que el informe de esta Junta Médica no había cumplido a cabalidad los preceptos de rigurosidad científica y el cumplimiento de las normas éticas, por lo que la legitimidad profesional es realmente cuestionable. Esto de acuerdo a la revista médica del Colegio Médico del Perú. Como hemos señalado, hay una serie de vicios en este trámite que lo van a analizar nuestros colegas Viviana Krsticevic y Carlos Rivera. Buenos días, señores jueces, señora jueza. La pregunta que debemos responder el día de hoy es si este indulto viola la orden dada por el tribunal de investigar y castigar a los responsables de Barrios Altos y Cantuta. Y esta parte, a diferencia de lo que sostiene el Estado, plantea que claro que sí, que el indulto, como fue concedido, se transformó en una medida arbitraria e infundada que desacata abiertamente las sentencias del tribunal en la medida en la que impide la ejecución de una sanción adecuada al máximo responsable de los crímenes de Barrios Altos y Cantuta.
Para fundamentar nuestra posición vamos a desarrollar dos líneas argumentales. Yo voy a asumir un análisis de las obligaciones generales internacionales del Perú frente al indulto y el doctor Rivera va a hacer un análisis granular de las vulneraciones de derechos que se dieron en el proceso de concesión del indulto de Fujimori. Somos especialmente conscientes del impacto que tiene el tratamiento de este tema, no solo para el Perú, sino para el resto de la región. Y queremos hacer una advertencia, y es que nosotros no vamos a tratar el caso de Fujimori como un caso de un preso común o como un caso de un tema de aplicación de morigeración de penas en un marco de justicia transicional. Este caso trata de una persona sancionada por un tribunal local en virtud de graves violaciones de derechos humanos y de la comisión de crímenes internacionales. Pasemos entonces a analizar el marco jurídico que fundamenta nuestro rechazo a la aplicación del indulto frente a perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos. La Corte ya lo ha mantenido en su jurisprudencia histórica que inició con estos mismos casos y casi con una parte de estas mismas personas, y ha dicho una y otra vez que las exenciones de responsabilidad y sanción por vía de indultos, amnistías, prescripción y otras medidas respecto de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes internacionales son incompatibles con la Convención Americana. ¿Por qué? Porque vulneran los derechos de las víctimas a ser oídas, a la protección judicial, cercenan el derecho a la verdad, promueven la impunidad, erosionan la igualdad ante la ley y vulneran derechos fundamentales inderogables. Más aún, este tribunal sostuvo en la resolución de cumplimiento de Barrios Altos que el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de graves violaciones de derechos humanos. Esta es la situación que tenemos hoy frente al tribunal. La jurisprudencia emblemática de la Corte no se deriva solamente de las obligaciones reconocidas por la Convención Americana y los tratados interamericanos. Hay un vasto marco normativo, jurisprudencial e institucional que sostiene esa obligación de castigo adecuado y efectivo que está plasmado en la jurisprudencia de la Corte y en la sentencia de Barrios Altos y Cantuta. En ese sentido, la comunidad internacional ha expresado su rechazo a medidas de impunidad frente a tortura, genocidio, desaparición forzada, crímenes contra la humanidad a través de tratados específicos y una arquitectura institucional para dar respuesta a estos flagelos. Entre estas normas, las convenciones contra tortura, genocidio, desaparición forzada hablan acerca de la necesidad de que se apliquen castigos eficaces y penas adecuadas acorde a la gravedad de los delitos. Para abundar en este mismo sentido, en casos individuales, la Corte Europea, el Comité contra la Tortura han limitado la concesión de indultos a funcionarios vinculados a casos de tortura, alegando que vulneran el derecho a un recurso efectivo, son incompatibles con la imposición de penas adecuadas a la severidad de los crímenes de tortura. Por su parte, las salas extraordinarias de Camboya, en el caso Ieng Sari, también excluyeron el indulto en casos de tortura. De este modo, el análisis riguroso del derecho internacional excluye la aplicación del indulto por su impacto en la efectividad del castigo. Por ello, el indulto es una de las medidas prohibidas para casos de crímenes contra la humanidad y no pueden ser perdonadas por el Ejecutivo, no pueden ser perdonadas por el presidente. Su aplicación, en el caso en concreto, constituye un beneficio indebido a la luz de la jurisprudencia de este tribunal. A su vez, la gracia, que es otra de las medidas que se otorgó a través de la resolución presidencial, también es equiparable a las amnistías porque impide la investigación, el castigo y el establecimiento de la verdad judicial. Ahora bien, ¿qué implica esta jurisprudencia sobre el indulto y las amnistías en una situación extrema de riesgo a la salud o a la vida? O sea, ¿es posible aplicar un indulto humanitario a un condenado por crímenes contra la humanidad? Nuestra posición es que no. Es que si bien existen supuestos en los que la situación de salud de un detenido puede requerir, exigir incluso una respuesta diferenciada al Estado para garantizar la vida y la integridad, en los casos de crímenes contra la humanidad, de graves violaciones de derechos humanos, dichas medidas no requieren el perdón de la pena.
que es el efecto específico del indulto en el Perú, sino que establecen y requieren medidas alternativas que den respuesta a la situación particular del reo, que protejan la salud y la vida y que ponderen cuidadosamente los derechos de la víctima y la sociedad. Respondida esta cuestión, nos preguntamos también si es compatible el otorgamiento de otras medidas de libertad provisional y alternativas a la prisión en casos de crímenes contra la humanidad. Y como este es un tema que no es pertinente para la situación de Fujimori, lo trataremos en el alegato escrito, pero ahí tenemos un debate matizado interesante a la luz de lo que es la jurisprudencia y la estructura de los tribunales penales internacionales. Para concluir, el indulto y la gracia que dispuso el presidente Kuczynski desacatan la orden de la Corte de investigar y sancionar a los responsables de Barrios Altos y Cantuta. La posición de esta representación es que no cabe la concesión del indulto y la gracia dada la gravedad de las violaciones, el nivel de responsabilidad de Fujimori, porque estas medidas dejan sin eficacia una sanción adecuada determinada por la jurisdicción nacional. Paso la palabra a Carlos Rivera, que analizará los visos adicionales de hecho y derecho. Sí, honorable Corte, sobre la base de lo que hemos venido exponiendo, podemos concluir que el indulto es contrario a las obligaciones internacionales del Estado peruano. Es manifiestamente arbitrario y adicionalmente es ilegal, porque justamente contraviene esas obligaciones internacionales del Estado que están por encima de nuestro derecho interno. La resolución suprema del 24 de diciembre del año pasado ha sido concedido sobre la base de razones estrictamente políticas. Un acuerdo político del presidente de la República con el hijo del condenado, el congresista Kenji Fujimori, expresado de una manera política la noche del 21 de diciembre del año pasado, cuando se votó la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, y en el que los 10 congresistas, que ahora inclusive van a conformar una bancada parlamentaria, votaron, a pesar de ser de la bancada en ese entonces fujimorista, votaron absteniéndose, lo que literalmente causó un efecto inmediato, que es la no aprobación de la vacancia presidencial. Por lo tanto, la causa y efecto está totalmente demostrada. Pero adicionalmente, sí queremos dar cuenta de que ya la Corte, en el caso Pollo Rivera versus Perú, estableció cuáles son los procedimientos de indulto y que estos deberían seguir normas convencionales del debido proceso. De igual forma, el Tribunal Constitucional peruano ha establecido el mayor deber de motivación y estándar de casos de crímenes de lesa humanidad. Pero adicionalmente, de los documentos que hemos podido revisar en el corto tiempo que nos ha permitido la Corte Interamericana, nos referimos al expediente, podemos concluir que hay hechos abiertamente irregulares e ilegales, que no justifican el otorgamiento de un indulto de carácter humanitario por esta causa de enfermedad grave, como consecuencia de que las condiciones carcelarias estuviesen agravando esa condición de salud. Es de público conocimiento, señores, las condiciones magníficas que tenía el señor Fujimori en el establecimiento penal de Barbadillo. No solamente por la extensión de cerca de 400 metros cuadrados de una celda, sino por las visitas ilimitadas y en todo horario que ha recibido, por la capacidad de tener talleres de pintura, jardín, labores agrícolas, enfermería 24 horas al día, seguro médico particular para asistir a la clínica de su elección, la posibilidad de realizar inclusive reuniones políticas en el penal Barbadillo, y hasta, este es un dato, no es curioso, sino un hecho real, realizar el matrimonio de su hija en ese establecimiento penal. Por lo tanto, las condiciones carcelarias han sido bastante buenas, sin igual a ningún preso de Perú y probablemente de América Latina. La resolución suprema carece no solamente de motivación, porque ni siquiera nos dice qué casos se está indultando y qué casos se está otorgando derecho de gracia, ¿no es cierto? El TC peruano ha dicho, mientras mayor gravedad y desprecio a la dignidad humana tenga la conducta perdonada, mayor debe ser la carga argumentativa. Eso no lo hemos encontrado en esa resolución. Y tampoco la resolución justifica por qué una persona condenada por crímenes internacionales de lesa humanidad merece un perdón de esta naturaleza. Pero es más, si bien ya mi colega Gloria Cano ha hecho mención a algunas irregularidades, hemos encontrado por lo menos una docena de graves irregularidades en el expediente de indulto que el Estado no ha reconocido. En primer lugar, señor, el Estado peruano, solo 6 días antes de la presentación de la solicitud, que fue el 11, según la resolución publicada, estuvo modificando los dispositivos legales. Es decir,
el Estado favoreciendo de una manera descarada para que el médico del señor Fujimori pueda participar como médico particular. Pero también lo podemos constatar en las dos actas médicas, la del 17 de diciembre y la del 19 de diciembre. Dicen que eso se debió porque los médicos supuestamente no conocían el llenado del formulario, pero eso es la razón por la cual es que los procedimientos se estaban modificando para establecer una conclusión obligatoria de la Junta Médica. En segundo lugar, el Estado concedió el indulto en un tiempo récord, como si se tratara de un enfermo terminal. Felizmente Fujimori no tiene esa condición. Fujimori ahora está en su casa, en el distrito de La Molina, en Lima. De igual forma, si bien la solicitud y la resolución suprema dice que Fujimori presentó su solicitud el 11 de diciembre y esto reglamentariamente es el inicio del procedimiento de indulto, la propia resolución suprema reconoce que una semana antes, el 4 de diciembre, ya habían documentos oficiales. Nos estamos refiriendo a la constancia de no fugas, al informe social y otros 3 documentos del 12 de diciembre. ¿Cuál es la relevancia de esto? Según el reglamento, esos documentos solamente habían podido ser organizados y hechos a partir del día 19 de diciembre en el que la Junta Médica firmó el acta de Junta Médica. ¿Quién hizo esos documentos? Hicieron los miembros del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario. El Estado estaba indultando de oficio al señor Fujimori. El informe social contiene información falsa, dice que se va a vivir a un sitio y se va luego a vivir a otro, con el objetivo de acelerar procedimientos. Los funcionarios del Ministerio de Justicia, especialmente el director de gracias presidenciales, usurpa funciones correspondientes al director del penal para solicitar información médica del interno, lo cual determina que el expediente, cuando llegó al Ministerio de Justicia el día 19-20, no estaba completo. El 21, el Ministerio de Justicia, en su cuenta de Twitter, como lo habíamos visto en un momento, estaba negando públicamente que existiera un procedimiento de esa naturaleza. Y de igual forma, como ya lo mencionó Gloria Cano, lo reitero, la Comisión de Gracias Presidenciales emite un informe el 24 de diciembre. Hay que recordar que el 24 fue domingo, del 24 de diciembre. Concluye que el condenado tiene cáncer, ¿no es cierto? Pero el informe del INEM, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Lima, hace llegar su informe el 26, cuando Fujimori ya estaba indultado. ¿Cuál fue la constancia médica que tuvo esa comisión para concluir que el señor tiene cáncer? Aparentemente solo la Junta Médica, pero justamente a partir de la Junta Médica se iniciaban procedimientos de constatación de lo que esos médicos habían establecido. Y luego hay un dato también político que es importante, que creo que es de público conocimiento. El 20 de diciembre, un día antes de la vacancia presidencial, el señor Fujimori se reúne con 5 congresistas en el penal Barbadillo. Esos 5 congresistas votaron por la abstención en el procedimiento de vacancia. Pero además, el propio señor Fujimori, sacando un teléfono de no se sabe dónde, llamó desde el penal Barbadillo a algunos congresistas de la actual bancada de su hijo al hemiciclo del Congreso de la República a convencerlos que voten por la abstención de la vacancia presidencial. El señor Fujimori se estaba autoindultando y lo logró. La decisión tampoco considera el récord procesal del señor Fujimori y las circunstancias que han involucrado su intervención y relación con los procesos. No obstante la gravedad de las violaciones y el impacto de la decisión sobre los derechos de las víctimas de los Altos de la Cantuta y también Pativilca, el trámite penal Barbadillo. Esos 5 congresistas votaron por la abstención en el procedimiento de vacancia. Pero además, el propio señor Fujimori, sacando un teléfono de no se sabe dónde, llamó desde el penal Barbadillo a algunos congresistas de la actual bancada de su hijo. El propio señor Fujimori, sacando un teléfono de no se sabe dónde, llamó desde el penal Barbadillo a algunos congresistas de la actual bancada de su hijo al hemiciclo del Congreso de la República a convencerlos que voten por la abstención de la vacancia presidencial. El señor Fujimori se estaba autoindultando y lo logró. La decisión tampoco considera el récord procesal del señor Fujimori y las circunstancias que han involucrado su
intervención y relación con los procesos. No obstante la gravedad de las violaciones y el impacto de la decisión sobre los derechos de las víctimas de Barros Altos y La Cantuta, y también Pativilca, el trámite no ha garantizado los derechos de las víctimas. Ello pese a que las víctimas, como ya se mencionó, solicitaron en más de una oportunidad la reunión con el presidente de la República para tratar este asunto tan importante y tan vinculado a las obligaciones internacionales del Estado. Por estas razones podemos concluir preliminarmente que el procedimiento no solamente fue indebido, irregular y abiertamente ilegal. Hoy le uso la palabra a mi colega Daniel. Señor presidente, apelando a la generosidad de su presidencia de la sala, le ruego nos conceda 2 minutos para concluir, formulando nuestras peticiones únicamente. Se le dará también al ilustre Estado. Adelante. Muchas gracias. Señor presidente, entonces resulta claro de que no hay un desconocimiento de la subsidiariedad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esta audiencia precisamente es convocada porque el proceso seguido Alberto Fujimori siguió en el marco de la sentencia que emitió esta Corte. Y el proceso no ha terminado porque la ejecución de la sentencia es parte de este proceso. En ese sentido, habiendo quedado claro la competencia de la Corte en nuestro modo de ver, ¿no es cierto?, para analizar este tema, decimos que está de más decir que la Corte Interamericana tiene un papel clave en el Perú y en la región para determinar el alcance de protección judicial y de los derechos de las víctimas. Esta no será la única oportunidad en que una persona condenada por graves violaciones de derechos humanos trate indebidamente de lograr eximirse el cumplimiento de la pena. En el presente caso, a nuestro modo de ver, ha quedado probado que el indulto careció de razones de carácter humanitario y del cumplimiento de condiciones que ameritaran la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de la pena de prisión. Por tanto, la medida evidentemente contraviene las obligaciones internacionales del Estado de investigar, juzgar y sancionar debidamente los crímenes tal y como fue ordenado por este honorable tribunal en las sentencias de Barros Altos y Cantuta. Además, la decisión vulnera el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación debidas a la luz de los tratados internacionales. Por ello solicitamos a la Corte debe declarar que las medidas adoptadas por el Estado peruano contravienen las obligaciones del Estado peruano en las sentencias emitidas por este honorable Corte en los casos antes mencionados. De manera específica, también en la relación del derecho de gracia, la misma exime a Fujimori de procesos penales por graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el caso Pativilca, y cuestiona otros procesos que también podrían verse afectados, como los casos Castro y otros más. En ese sentido, señor presidente, solicitamos respetuosamente a la Corte, como lo he hecho en otras oportunidades, en este mismo caso y en otros casos, remover todo que indique al Estado o que ordena al Estado, remover todo obstáculo que impida una efectiva reparación consistente en el cumplimiento efectivo de las sentencias condenatorias nacionales dictadas en el marco de un mandato de esta Corte que dictó una sentencia supranacional. Gracias. Muchas gracias a las víctimas y sus representantes. Corresponde ahora, si así lo desean las partes,